Prepárate para un viaje a través de los lugares ocultos más increíbles del planeta. Paisajes tan extraordinarios que desafían a lógica. Cataratas que se alzan como colosales muros de agua. Monasterios suspendidos sobre lagos serenos. Volcanes que escupen fuego incandescente. Lagos congelados que brillan bajo la luz del alba. Desiertos de colores vibrantes y aldeas olvidadas que guardan misterios que rara vez son presenciados por la humanidad. Las cataratas se elevan como columnas de vapor. Los monasterios flotantes se aferran a rocas que parecen desafiar la gravedad. Los volcanes arden con lava que ilumina la noche. Los lagos helados conservan un silencio milenario. Los desiertos exhiben tonalidades que cambian con el sol. Y las aldeas abandonadas conservan ruinas que susurran historias perdidas. Este recorrido te sumergirá en la majestuosidad de la naturaleza y la fragilidad de la historia, revelando la belleza oculta que pocos ojos han contemplado. Quédate hasta el final, pues cada destino supera al anterior en asombro, cruzando continentes y transportándote a escenarios que parecen pertenecer a otro planeta. Cuando el invierno cubre la vasta zona occidental de Canadá con una interminable capa de nieve, el Parque Nacional Banff surge como un reino donde el hielo y la piedra se encuentran en un silencio profundo. Fundado en 1885, se convirtió en el primer parque nacional de Canadá y sirvió de piedra angular al sistema de conservación del país, convirtiéndose en un modelo que luego adoptaron muchas naciones. Con una superficie que supera los 6.600 kilómetros cuadrados, el parque alberga lagos de tono turquesa, glaciares imponentes, valles profundos y las cumbres nevadas de las montañas rocosas. Un territorio tan extenso que una sola visita apenas roza una fracción de su maravilla. Bajo la tierra se oculta un elemento singular: manantiales termales naturales, nacidos del antiguo calor geotérmico, que conservan una temperatura constante a lo largo de los siglos. Estas aguas cálidas emergen inesperadamente entre la frialdad del entorno, revelando la estrecha relación entre geología, clima y vida en la Tierra. Banff, por tanto, no solo destaca por su belleza y magnitud, sino que también constituye una prueba viva de cómo los procesos geológicos y climáticos interactúan para sostener ecosistemas. Así, el Parque Nacional Banff se erige como testimonio perdurable de la interacción entre roca, hielo y energía interna del planeta, recordándonos la importancia de conservar estos espacios para preservar el delicado equilibrio que sustenta la vida. Parque Nacional Los Lençóis Maranhenses se extiende sobre más de 1.550 kilómetros cuadrados en el noreste de Brasil, constituyendo uno de los paisajes más extraordinarios del planeta. Un escenario donde el desierto y el agua conviven en un delicado y perpetuo equilibrio. Entre los meses de enero y junio, las lluvias estacionales convierten las dunas blancas en miles de lagunas de tonalidades turquesa y esmeralda, creando la ilusión de inmensas sábanas de lino que se extienden sobre la arena. Cuando los vientos cambian, las dunas se desplazan y remodelan las lagunas, que reaparecen cada año bajo nuevas formas, pero sin desaparecer por completo, como si el propio desierto respirara. Un elemento oculto yace bajo la superficie arenosa, una delgada capa de arcilla impermeable que retiene el agua de lluvia, manteniendo las lagunas durante la estación seca. Los lençóis maranhenses representan un equilibrio perfecto entre fuerzas naturales, un lugar donde los opuestos se encuentran para generar una belleza que no tiene comparación en ninguna otra parte del mundo. El contraste entre la blancura de las dunas y el intenso color azul-verde de las aguas crea una atmósfera casi onírica, capaz de despertar una sensación de asombro en todo visitante que se adentre en este territorio. La interacción constante entre el viento que modela la arena y la lluvia que llena los charcos produce un ciclo continuo de transformación que ha perdurado durante milenios. A lo largo de los años, los investigadores han documentado cómo la capa de arcilla subyacente actúa como una barrera natural, impidiendo que el agua se filtre rápidamente y permitiendo que cada laguna conserve su nivel durante varios meses después de la temporada de lluvias. Esta singularidad geológica convierte al parque en un laboratorio viviente, donde la dinámica del agua y del viento se manifiesta de forma visible y palpable, ofreciendo a los observadores una lección sobre la fragilidad y la resiliencia de los ecosistemas desérticos. El Gran Buda de Leshan, una colosal estatua que se eleva a aproximadamente 71 metros de altura, fue iniciado en el siglo VIII bajo la dinastía Tang
y su construcción se prolongó durante casi 90 años, reflejando la paciencia y la devoción de generaciones de artesanos. Dentro de su imponente estructura se oculta una ingeniosa red de canales de agua, tallada a mano, diseñada para captar el agua de lluvia y redirigirla, garantizando la estabilidad de la piedra durante más de 1000 años. Hoy, el Gran Buda de Leshan no solo constituye un importante punto de referencia espiritual para los devotos budistas, sino que también representa un notable ejemplo de la ingeniería antigua y del diseño sostenible, resistiendo en silencio a innumerables tormentas, a devastadoras inundaciones y al inevitable paso de imperios, manteniéndose firme a través de los siglos. Las Cataratas del Ángel, ocultas en lo profundo de la selva tropical de Canaima, en Venezuela, ostentan el título de la caída de agua más alta del planeta. Su descenso alcanza casi 980 metros, desde la cumbre del macizo de Aullante-Puy hasta las nubes que reposan bajo ella. La caída es tan extensa que el torrente se descompone en una densa niebla antes de tocar el suelo, creando la ilusión de que el agua se disuelve en el aire. El origen del caudal proviene de varios arroyos de montaña que confluyen sobre la meseta del Tepuy, acumulándose en un reservorio natural que alimenta la impresionante caída. Al lanzarse al vacío, el agua desciende casi 1000 metros, generando una bruma que cubre todo el valle circundante. Cuando los vientos fuertes cambian de dirección, la corriente de agua se eleva ligeramente, provocando la extraña visión de una cascada que parece flotar en el aire, desafiando la propia gravedad. Dentro del constante rocío se esconde un microclima particular. La evaporación perpetua crea una atmósfera húmeda que sostiene una pequeña comunidad biológica aislada en la base de la catarata. Esa zona alberga especies vegetales y animales adaptados a la alta humedad y a la escasa luz solar que penetra la niebla. La presencia de musgos, helechos y pequeños insectos que prosperan en la humedad constante convierte al entorno en un ecosistema único y frágil. Las Cataratas del Ángel representan así no solo una maravilla natural de América del Sur, sino también un testimonio de la fuerza incesante del agua, de la gravedad y del inexorable paso del tiempo, recordándonos cuán poderosos pueden ser los elementos cuando se combinan en un escenario tan remoto y misterioso. Huangxian Valley, situado en el sur de China, es una formación geológica esculpida a lo largo de millones de años por la erosión de piedra caliza y los desplazamientos tectónicos que han remodelado la corteza terrestre. Los acantilados verticales se alzan como paredes de mármol, mientras que las cascadas, con caídas de varios cientos de metros de altura, forman cortinas de agua que envuelven el entorno con una niebla constante. Los densos bosques de árboles caducifolios y coníferos cubren las laderas circundantes, creando un ecosistema aislado y singular, incomparable con cualquier otro de la región. Los arroyos fluyen durante todo el año a través de estrechos desfiladeros, formando una red subterránea de corrientes que se entrelazan en galerías ocultas bajo la superficie. Los científicos estudian continuamente este sistema acuático, intrigados por su complejidad y por la forma en que el agua esculpe nuevas formaciones rocosas. Bajo el valle se extiende un entramado de cavernas subterráneas que, según las investigaciones, albergan minerales raros, como cristales de calcita y yeso, y conservan vestigios de capas geológicas ancestrales que revelan la historia profunda del planeta. En su silencio, Huangxian Valley se erige como un punto de referencia para la investigación geológica, climática y biológica. El valle funciona como un laboratorio natural donde se observa la interacción entre el clima, la geología y la vida, ofreciendo evidencia palpable de la fuerza creativa de la naturaleza a lo largo del tiempo, tallando pacientemente la belleza en la piedra. El viaducto de Landwasser, situado en la pintoresca región de los Grisones, en el corazón de Suiza, representa una de las obras más emblemáticas del ferrocarril rético, una línea ferroviaria que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construido a principios del siglo XX, el puente se extiende a lo largo de 136 metros y se eleva a una altura de 65 metros, cruzando la profunda garganta de Landwasser, un estrecho desfiladero que corta el paisaje alpino. La estructura está compuesta por 6 arcos curvos tallados en piedra caliza, los cuales se funden sin interrupción en un túnel excavado directamente en la pared de la montaña, creando una transición perfecta entre el viaducto y el interior rocoso. Todo el edificio se levantó únicamente con piedra natural, sin ningún tipo de refuerzo de acero, lo que demuestra la sofisticada ingeniería de la época y la plena confianza de los constructores,
quienes apostaron a que la solidez de la piedra sería suficiente para soportar el peso de los trenes que circulan a gran velocidad. Un detalle oculto reside en la precisión meticulosa con la que los ingenieros calcularon la curvatura y las fuerzas de compresión que actúan sobre la piedra, garantizando la seguridad de los trenes incluso a gran altitud. En la actualidad, el viaducto de Landwasser sigue erigiéndose como un símbolo perdurable de la ingeniería suiza, al mismo tiempo que se ha convertido en un destino turístico, donde los visitantes pueden observar la unión armoniosa entre la majestuosidad de la naturaleza y la visión humana del diseño. El monte Fuji, que se eleva a 3.776 metros sobre la isla principal de Honshu, es la cumbre más alta y el símbolo más reconocido de Japón. Su cono volcánico, casi perfecto, se formó a lo largo de más de 100.000 años mediante erupciones sucesivas que depositaron capas de ceniza, lava y nieve, creando una silueta simétrica que ha inspirado a pintores y poetas durante siglos. La forma casi geométrica del volcán ha sido objeto de estudio por geólogos que analizan la estratificación de sus capas, mientras que su presencia domina el horizonte de la región, apareciendo en innumerables grabados y poemas tradicionales. Cada verano, cientos de miles de alpinistas emprenden la ascensión hasta la cumbre. Allí, aunque el día sea cálido, la temperatura puede descender a casi 0 grados, recordando que la belleza a menudo camina acompañada de dificultades. Los senderos que conducen a la cima, conocidos como rutas de peregrinación, se llenan de campamentos temporales y ofrendas dejadas por los escaladores. En el interior profundo del volcán se encuentra una enorme cámara magmática que permanece activa. Los científicos la vigilan de forma constante en busca de indicios de futuras erupciones, observando fluctuaciones térmicas que interpretan como señales de actividad latente. Los investigadores, equipados con sismógrafos y sensores de gas, registran cada microtemblor que proviene del interior, con la esperanza de anticipar cualquier cambio significativo. Su majestuosidad también ha inspirado leyendas que hablan de espíritus protectores que aparecen en las nieves de la montaña. Así, el monte Fuji no solo representa un emblema cultural y espiritual para el pueblo japonés, sino que también constituye una evidencia palpable de la relación duradera entre la geología, la fe y la resiliencia humana. El Parque Nacional Phong Nha Ke Bang, situado en la presios de Quang Binh, en el centro de Vietnam, constituye una de las regiones geológicas más relevantes de Asia. Sus montañas kársticas de piedra caliza se formaron hace 400 millones de años, ofreciendo un testimonio milenario de los procesos tectónicos que modelaron la superficie terrestre. El territorio alberga más de 300 sistemas de cavernas. Muchas de ellas se extienden por decenas de kilómetros, lo que convierte al parque en uno de los sistemas de cuevas más extensos del planeta, y en un imán para exploradores, espeleólogos y científicos de todo el mundo. En el interior de estas formaciones se encuentran ríos subterráneos serpenteantes, estalactitas y estalagmitas que se alzan como esculturas de tiempo, y sumideros profundos que parecen abrirse hacia abismos. El conjunto crea un paisaje geológico extraordinario, cuya magnitud y oscuridad resultan casi de otro mundo, generando una sensación que sobrecoge a cualquiera que se adentre en sus sombras. Un aspecto menos visible, pero igualmente fascinante, es el ecosistema subterráneo que prospera en completa oscuridad. Allí, especies animales y vegetales han evolucionado durante miles de años sin exposición a la luz solar, adaptándose a condiciones extremas de humedad y escasez de nutrientes. Además, el parque conserva una selva primaria que, junto a los ríos subterráneos y las montañas kársticas, actúa como un laboratorio natural donde la resistencia y la creatividad de la Tierra se revelan en cada rincón. Phong Nha Ke Bang sigue siendo así, un monumento viviente que narra la historia profunda del planeta y la capacidad de la naturaleza para crear mundos ocultos bajo la superficie. La depresión de Danakil, situada en el noreste de Etiopía, es reconocida como uno de los puntos más bajos y más calientes que existen en la Tierra. Un territorio donde la geología y la energía natural se fusionan para crear un entorno que parece sacado de otro planeta. Esta zona se halla a aproximadamente 125 metros bajo el nivel del mar, y su formación se explica por la divergencia de 3 placas tectónicas principales, creando un cruce geológico singular que no tiene equivalente alguno en la superficie del planeta. En su vasto territorio se extienden extensas llanuras de sal, manantiales de agua ácida que emiten vapores corrosivos,
piscinas que hierven continuamente y extensos campos de azufre que relucen con tonalidades naranjas y amarillas, ofreciendo una escena geotérmica impactante que varía de color y textura con cada hora que transcurre. Cada una de estas manifestaciones contribuye a un paisaje cambiante, donde el brillo anaranjado del azufre parece fuego vivo y las superficies salinas reflejan la luz de manera hipnótica. La actividad tectónica continua genera emisiones de vapor y gases que se elevan desde las grietas, creando una atmósfera cargada de olores sulfúricos y una neblina que envuelve todo el entorno. Bajo la corteza se oculta una compleja red de canales de lava y lagos subterráneos. En estos corredores, los científicos han identificado microorganismos que pueden subsistir en condiciones extremas, demostrando la capacidad de la vida para adaptarse a entornos hostiles. Los cambios de temperatura y la presencia de ácido hacen que la zona sea inhóspita para la mayoría de los seres vivos, pero al mismo tiempo sirve como refugio para formas de vida microscópicas. De este modo, la depresión de Danakil constituye un registro viviente de los procesos que dieron forma a nuestro planeta y funciona como un laboratorio natural que revela los límites de la vida en circunstancias adversas. Godafoss, conocida como la Cascada de los Dioses, se encuentra en la región volcánica del norte de Islandia. Allí, el río Skjálfandafljót se precipita alrededor de 12 metros sobre un acantilado de basalto en forma semicircular. El torrente se divide en varias corrientes que desembocan en una cuenca de tonalidad turquesa, llenando el valle con una densa niebla que ha atraído a viajeros y peregrinos durante siglos. En la estación invernal, el hielo y la nieve convierten la caída en una pared de cristal congelado, mientras que en la época estival el deshielo glacial transforma el escenario en un espectáculo de intenso azul, como si la cascada cambiara de vestuario con cada estación del año. Un elemento oculto reside en la propia roca basáltica, formaciones de lava antigua que absorben y reflejan la luz solar, modulando sutilmente el color del agua según la posición del sol y la época del año. Godafoss simboliza la armonía natural de Islandia, donde el fuego, el hielo y el paso del tiempo se entrelazan en movimiento y luz. Cada año, la corriente del Skjálfandafljót lleva consigo restos de la actividad volcánica, que al mezclarse con el hielo fundido, confiere al agua una tonalidad que varía entre el azul profundo y el verde esmeralda, creando un espejo natural que refleja el cielo cambiante. El rumor constante del agua al caer sobre la roca produce una melodía sutil que se mezcla con el viento, creando una atmósfera de misterio que ha inspirado leyendas locales. El eco persiste. Changjia-ye y la montaña Tianmen, situadas en la provincia de Hunan, constituyen uno de los paisajes más emblemáticos de China, donde la piedra arenisca y el cuarzo se combinan para crear una escena casi sobrenatural. En esta zona se alzan más de 3.000 pilares verticales, cada uno con una altura media de 200 metros, formados a lo largo de millones de años mediante la erosión y la intemperie, generando un bosque de columnas de piedra que se elevan como si desafiara la propia gravedad. El relieve dominante es la montaña Tianmen, que se distingue por una carretera serpenteante que recorre 99 curvas pronunciadas y por un arco natural de 131 metros de altura, conocido como la Puerta del Cielo. Este paso monumental se ha convertido en un símbolo simultáneo de peligro y asombro, atrayendo a viajeros que buscan experimentar la combinación de vértigo y belleza. Dentro de la propia montaña se oculta un elemento discreto pero esencial: una red de respiraderos naturales y cámaras subterráneas que regulan la temperatura y producen una niebla densa alrededor de los acantilados. Los visitantes que se aventuran por este entorno pueden percibir cómo la bruma se condensa en los valles, creando una atmósfera de misterio que envuelve cada piedra. La combinación de la luz solar que se filtra a través de los respiraderos y la humedad constante produce un espectáculo visual que ha inspirado leyendas locales y ha sido fuente de inspiración para obras de ficción. Esta interacción armoniosa entre la geología, el clima y la ecología convierte a Changjia-ye y a la montaña Tianmen en un monumento natural donde el tiempo, la piedra y el aire coexisten en un equilibrio perfecto. Meteora, situada sobre la llanura de Tesalia, en Grecia, se alza como un conjunto de gigantescos pilares de arenisca que sostienen los monasterios del siglo XIV. En la actualidad, 6 monasterios permanecen en pie, cada uno erigido sobre acantilados que alcanzan una altura promedio de 400 metros, y fueron construidos íntegramente a mano,
mediante el uso de cuerdas, poleas y escaleras de madera, bajo condiciones extremadamente duras. Cada bloque de piedra fue elevado pieza por pieza, un testimonio de la perseverancia y la fe inquebrantable que perduró a lo largo de los siglos, un esfuerzo que hoy en día sería inimaginable sin la ayuda de herramientas modernas. Las formaciones rocosas, talladas por la erosión milenaria, sirvieron de base natural para los refugios sagrados. Las técnicas ancestrales, basadas en la física simple y la ingeniosidad humana, permitieron que los bloques fueran transportados y ascendidos mediante poleas improvisadas. Dentro de la propia roca se esconde un elemento oculto. Cavidades naturales que los monjes utilizaban como lugares de retiro y también como depósitos para la recolección del agua de lluvia durante los periodos secos. La fusión entre el paisaje natural y la arquitectura sagrada convierte a Meteora en un símbolo de armonía entre la humanidad, la piedra y la devoción. En la profunda oscuridad de la isla de Java, el volcán Kawaijen se ilumina con un fuego azul que arde de manera poco frecuente. Este espectáculo singular es el resultado de gases de azufre en combustión que escapan de sus grietas naturales, creando una llama de tonalidad eléctrica que parece surgir del propio corazón del cráter. El cráter, cuya anchura supera los 800 metros, alberga el lago ácido más extenso del planeta, cuyas aguas turquesas ocultan un pH casi cero, una acidez tan extrema que puede disolver metal en cuestión de segundos. Cada jornada los mineros locales extraen azufre sólido a mano, transportando cargas que pesan hasta decenas de kilogramos por senderos empinados y rocosos que bordean la ladera del volcán. Una tarea extenuante realizada bajo condiciones que pocos foráneos podrían soportar sin sufrir graves consecuencias. Bajo la superficie del cráter, fluyen corrientes de azufre fundido. Al entrar en contacto con el aire más frío, estas corrientes se encienden al instante, generando las llamas azules eléctricas que iluminan la montaña durante la noche y que se convierten en un faro fosfórico en medio de la penumbra. Kawaijen representa una convergencia única de geología, química y resistencia humana, sirviendo como un recordatorio viviente de la belleza salvaje de la naturaleza, equilibrada siempre al borde de un peligro latente que desafía la percepción y la fortaleza de quienes se atreven a acercarse. Erta Ale, emergiendo del árido desierto Danakil en Etiopía, se alza como uno de los escasos volcanes del planeta que alberga un lago de lava en continuo movimiento. Con una elevación aproximada de 613 metros sobre el nivel del mar, este imponente cono ha mantenido una actividad volcánica persistente durante varias décadas, razón por la cual los locales lo han apodado la puerta al infierno. La superficie de la lava está en constante transformación. Corrientes incandescentes se escapan a través de grietas, fluyendo y remodelando lentamente el borde del cráter, en una danza hipnótica de fuego y roca que parece deslizarse sin cesar. Los flujos luminosos, al rozar las paredes rocosas, generan un resplandor rojizo que ilumina la noche del desierto, creando una atmósfera casi sobrenatural que ha atraído a exploradores intrépidos y a científicos fascinados por la geología extrema. Un elemento oculto yace bajo la corteza, una compleja red de canales magmáticos que conectan múltiples cámaras subterráneas, ofreciendo una ventana natural a los procesos internos de la Tierra. Esta red subterránea permite a los geólogos observar en tiempo real la circulación del magma, proporcionando una oportunidad única para estudiar la dinámica interna de nuestro planeta sin necesidad de perforaciones profundas. Tanto desafío como revelación, este volcán encarna la energía incansable que define y impulsa nuestro mundo. En la imponente meseta de Alberta, el lago artificial Abraham ofrece cada invierno una visión casi onírica, cuando gruesas capas de hielo cristalino se congelan y quedan impregnadas de miles de burbujas de metano que flotan bajo la superficie. Este cuerpo de agua fue creado en 1972, tras la finalización de la presa Big Horn sobre el río North Saskatchewan, y se extiende a lo largo de aproximadamente 32 kilómetros, convirtiéndose rápidamente en uno de los paisajes invernales más emblemáticos y fascinantes de Canadá. El espectáculo se genera porque el gas metano, liberado por la descomposición lenta de la vegetación sumergida en el lecho del lago, asciende sin resistencia y queda atrapado en la capa de hielo que se forma a medida que las temperaturas caen. Cada burbuja queda encapsulada, formando columnas blancas y apiladas que recuerdan a esculturas congeladas suspendidas dentro de un vaso de cristal.
Estas columnas, al reflejar la escasa luz del día, adquieren un brillo fantasmagórico que intensifica la atmósfera misteriosa del entorno. Bajo la superficie helada opera un proceso oculto. Las variaciones continuas de presión y de temperatura provocan que los bolsillos de gas se desplacen lentamente, alterando sutilmente la forma y la distribución de las columnas. Este movimiento constante genera patrones naturales en constante evolución, haciendo que el lago Abraham sea un ejemplo viviente de cómo la ciencia natural puede fusionarse con la belleza estética para crear una verdadera obra maestra congelada. Cuando la primavera llega y el hielo comienza a romperse, los crujidos del congelamiento retumban en el valle, y la luz del sol que penetra entre las burbujas genera destellos que recuerdan a estrellas atrapadas en el tiempo, evidenciando la transitoriedad del fenómeno. El lago, al servir como reservorio para la generación hidroeléctrica, también refleja la interacción humana con la naturaleza, mostrando cómo una obra de ingeniería puede convertirse en un escenario natural de extraordinaria belleza. Los visitantes que se aventuran a sus orillas durante el frío extremo pueden observar cómo las columnas de gas, al estar atrapadas en el hielo, crean una textura visual semejante a una niebla luminosa que se eleva desde el fondo del agua. Esta combinación de procesos biogeoquímicos y condiciones climáticas extremas convierte al lago Abraham en un laboratorio natural, donde la ciencia del metano se manifiesta de forma visible y artística. El glaciar Vatnajökull cubre casi 8% de la superficie de Islandia, lo que lo convierte en una de las mayores masas de hielo de Europa, donde el hielo, los volcanes y el paso del tiempo se entrelazan en un paisaje en permanente transformación. El espesor medio del glaciar alcanza alrededor de 400 metros, y bajo su inmensa capa helada se esconden decenas de volcanes activos, creando un raro punto de encuentro entre fuego y hielo. Cuando se producen erupciones bajo la superficie, el vapor que escapa y el agua de deshielo tallan cuevas de hielo de tonalidad turquesa, que se remodelan cada estación, de modo que ninguna visita revela las mismas formaciones. Un elemento oculto yace en la intrincada red de ríos subglaciales que fluye bajo la masa helada. Los científicos monitorizan constantemente el deshielo para comprender mejor el cambio climático a escala global. Vatnajökull se erige no solo como símbolo nacional, sino también como un registro vivo de cómo la Tierra continúa escribiendo su propia historia, modelando y redefiniendo su entorno con cada ciclo de congelación y erupción. En la frontera que separa a Canadá y a los Estados Unidos, la majestuosa catarata conocida como las Cataratas del Niágara se erige como uno de los espectáculos más poderosos del continente norteamericano. Esta formación está compuesta por 3 cascadas distintas: la famosa caída en forma de herradura, la caída americana y la más pequeña conocida como la cortina de Novia. La caída en herradura alcanza una altura de 51 metros, mientras que su anchura supera los 790 metros, creando una superficie de agua que parece una pared imponente. Cada segundo, más de 2.800 metros cúbicos de agua se precipitan sobre el precipicio, generando una niebla densa que se eleva por encima del desfiladero como una respiración constante del planeta. El estruendo que produce la masa de agua al impactar contra la roca resuena en los cañones, creando una vibración que se percibe a varios kilómetros de distancia. Bajo la superficie rocosa se oculta una capa de lutita blanda, protegida por una capa dura de dolomita. Esta combinación se va erosionando lentamente bajo la fuerza incansable del flujo, provocando que la línea de la caída retroceda gradualmente río arriba, un proceso que continúa en la actualidad. Cada año, millones de visitantes atraviesan la zona para contemplar este fenómeno, quedando cautivados por la combinación de fuerza y belleza que representa. Las cataratas del Niágara representan, por tanto, un testimonio vivo de cómo el agua, el tiempo y la geología pueden remodelar el rostro entero de un continente, ofreciendo al observador una escena donde la naturaleza muestra su capacidad de transformación y renovación. Avenida de los Baobabs. Cuando el sol se oculta tras el horizonte del oeste de Madagascar, los gigantescos troncos de los baobabs proyectan largas sombras sobre la tierra rojiza, creando un paisaje que parece simultáneamente antiguo y surrealista. A lo largo de un camino de tierra que se extiende unos 260 metros, se alinean decenas de majestuosos ejemplares de Adansonia grandidieri, muchos de los cuales superan los 800 años de edad,
y alcanzan alturas cercanas a los 30 metros. Estos troncos hinchados funcionan como reservorios naturales, almacenando agua durante los prolongados periodos de sequía, una estrategia de supervivencia que se ha perfeccionado a lo largo de innumerables generaciones. Bajo la superficie se oculta un elemento esencial, una intrincada red de raíces que extrae la humedad de las capas más profundas del suelo. La avenida de los baobabs perdura como un monumento vivo a la resiliencia de la naturaleza y a su capacidad para adaptarse al inexorable paso del tiempo. Al atardecer, la silueta de los enormes troncos se recorta contra el cielo rojizo, creando una visión que deja a cualquier viajero sin aliento. Durante la noche, la bruma ligera que se eleva del suelo envuelve la avenida, intensificando la atmósfera de misterio que rodea a estos gigantes milenarios. El bosque tropical del Amazonas se extiende sobre 5,5 millones de kilómetros cuadrados, abarcando territorios de 9 países sudamericanos. Por esta razón, a menudo se le denomina los pulmones de la Tierra, ya que genera aproximadamente 20% del oxígeno que respira el planeta. Este inmenso ecosistema alberga más de 390.000 millones de árboles pertenecientes a alrededor de 16.000 especies diferentes y protege casi 10% de todas las formas de vida conocidas en la Tierra. Su intrincada red fluvial recorre decenas de miles de kilómetros, regulando el clima regional y alimentando el ciclo hídrico del continente, una arteria vital para millones de personas y especies. Los ríos que atraviesan la región forman una red hidráulica que transporta sedimentos y nutrientes esenciales, manteniendo la fertilidad del suelo y facilitando la reproducción de la flora. Bajo la capa del suelo se oculta un elemento esencial, una tierra rica en carbono que almacena una enorme cantidad de materia orgánica, influyendo directamente en el equilibrio climático del planeta. Cada hectárea de este bosque contiene una biodiversidad incomparable. Además, la capacidad del suelo amazónico para absorber dióxido de carbono es fundamental para mitigar el calentamiento global, pues cada hectárea captura toneladas de CO2 al año, reforzando su papel regulador. El Amazonas constituye el mayor bosque tropical del mundo, un sistema vivo donde la tierra, el agua y la atmósfera operan como una única entidad. El castillo de Neuschwanstein, enclavado en los Alpes bávaros de Alemania, parece sacado de un cuento de hadas. Fue construido a finales del siglo XIX, bajo el mandato del rey Luis II, y se alza sobre una elevación de aproximadamente 965 metros sobre el nivel del mar. Situado cerca del lago Alpsee y del río Linder, el castillo domina el valle, ofreciendo vistas panorámicas que atraen a miles de visitantes cada año. Su arquitectura combina el románico con la corriente gótica de la época victoriana, ofreciendo más de 200 habitaciones, aunque solo una pequeña parte de ellas quedó terminada antes de la prematura muerte del monarca. Los muros de piedra caliza blanca y las torres esbeltas reflejan su imagen en los bosques circundantes y en los picos nevados, una vista que años después inspiró el diseño del famoso castillo de Disney, consolidando al palacio como un icono permanente de la imaginación contemporánea. Los interiores, decorados con frescos que representan leyendas germánicas, revelan la obsesión del rey por la mitología y la música, pues Luis II también fue mecenas de compositores como Wagner. Dentro de su estructura se esconde un elemento poco conocido, una innovadora armadura de acero que, al integrarse en la construcción, permitió al castillo mantener su resistencia y forma durante más de un siglo. Además, su silueta ha sido reproducida en innumerables obras de arte, videojuegos y tarjetas postales, perpetuando su presencia en la cultura popular. Neuschwanstein se erige, pues, como una obra maestra de la arquitectura, símbolo de la unión entre el arte, la ingeniería y la imaginación humana. Elevándose desde las profundidades azuladas del mar Egeo, la isla de Santorini aparece como una cadena de casas blancas que se aferran a escarpados acantilados volcánicos, brillando como una luz suspendida sobre el agua. La formación de la isla se remonta a hace aproximadamente 3.600 años, cuando una colosal erupción volcánica detonó y esculpió una inmensa caldera. Hoy esa depresión se encuentra llenada de agua marina y adopta la forma de una creciente. Los poblados de Fira y Oya se sitúan a más de 300 metros sobre la superficie del mar, donde los muros encalados contrastan de manera dramática con el intenso azul del cielo y del oleaje, atrayendo a viajeros de todos los rincones del planeta.
Un componente oculto yace bajo la superficie. Capas ancestrales de ceniza y lava, depositadas durante la explosión, que estabilizan los acantilados y conservan las construcciones erigidas sobre ellos. Estas capas no solo proporcionan una base sólida, sino que también guardan la memoria de la catástrofe que dio origen al paisaje actual. Santorini se erige como un símbolo del Mediterráneo, un lugar donde la devastación de la naturaleza se transformó en la base de una belleza perdurable, convirtiéndose en un escenario que combina la historia geológica con la elegancia arquitectónica y que sigue fascinando a quienes buscan contemplar la armonía entre la fuerza destructiva y la serenidad visual. En el extremo sur de la Patagonia Argentina se extiende el Parque Nacional Los Glaciares, un mundo congelado donde se entrelazan majestuosas montañas, cristalinos lagos y colosales glaciares, formando un paisaje inmenso e inalterable que parece pertenecer a otro planeta. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este parque cubre más de 7.200 kilómetros cuadrados, una extensión que supera la suma de muchas ciudades, y alberga alrededor de 40 glaciares que descienden desde la imponente cordillera de los Andes. Entre ellos destaca el glaciar Perito Moreno, activo y estruendoso, conocido mundialmente por sus rupturas espectaculares que generan un rugido profundo, similar al trueno, resonando a través de los valles helados. El lago Argentino, el más extenso del país, actúa como una inmensa cuenca que recoge los bloques de hielo flotantes que se desprenden de los glaciares. Sus aguas adquieren una tonalidad turquesa brillante, teñida por la abundancia de minerales provenientes del deshielo glacial. Esta coloración cambia de matiz a medida que la luz del día se desplaza, creando un espectáculo visual que hipnotiza a los visitantes. Oculto bajo la imponente masa de las montañas, un elemento poco visible revela una intrincada red de canales subglaciales. Estos conductos regulan la presión interna y controlan el lento desplazamiento del hielo, un proceso que tiene miles de años de antigüedad y que permite que los glaciares avancen de manera gradual y constante. Los glaciares, además de constituir una de las mayores maravillas naturales de Sudamérica, sirve como un recordatorio palpable del ritmo lento, pero imparable, que rige a nuestro planeta. Una sinfonía de hielo y agua que continúa su danza silenciosa a lo largo de los siglos. Los visitantes que se aventuran en sus senderos pueden sentir la frialdad constante del aire, escuchar el crujido del hielo bajo sus pies y observar cómo la nieve cubre los picos en una capa perpetua, recordándoles la fragilidad y la grandiosidad de los ecosistemas glaciares. Cenote Iquil, escondido entre la densa selva de Yucatán, constituye uno de los sumideros naturales más sorprendentes de México. Se originó cuando el techo de una caverna de piedra caliza colapsó, revelando una piscina cuya profundidad alcanza casi 40 metros. Las paredes verticales están cubiertas de enredaderas, raíces y musgo, creando una abertura natural que permite que la luz del sol penetre en el mundo subterráneo. El agua, de una claridad cristalina, es alimentada por corrientes subterráneas y forma parte de una extensa red de ríos ocultos que serpentean bajo la península, conectando decenas de cenotes secretos a lo largo de la región. Un elemento oculto se encuentra bajo la superficie, un intrincado sistema de cavernas sumergidas por donde el agua subterránea circula a través de canales de piedra caliza, manteniendo el cenote impecable y con una temperatura equilibrada durante todo el año. Los visitantes que se aventuran dentro pueden observar cómo la luz se refleja en las paredes cubiertas de musgo, creando patrones cambiantes que realzan la atmósfera misteriosa del lugar. Los ríos subterráneos que alimentan el cenote forman una malla hidrológica que conecta con otros cenotes, creando un sistema de drenaje natural que ha perdurado durante siglos. Así, el cenote Iquil se erige tanto como una maravilla geológica como una ventana a los procesos ancestrales que esculpieron el paisaje subterráneo de la Tierra. Barringer Crater de Meteorito. En el desierto árido de Arizona se alza el cráter de Barringer, considerado uno de los sitios de impacto mejor conservados del planeta. Con un diámetro aproximado de 1 kilómetro 200 metros y una profundidad que supera los 170 metros, este abismo se formó hace más de 50.000 años, cuando un meteoro de hierro, cuya masa rondaba los 270.000 toneladas, colisionó contra la superficie terrestre a una velocidad superior a 40.000 kilómetros por hora. Los estratos que rodean el borde del cráter revelan formaciones rocosas de más de 700 millones de años,
comprimidas y elevadas por la inmensa energía liberada en el instante del impacto. Una cicatriz escrita en la corteza que nunca ha llegado a cicatrizar por completo. Bajo los depósitos de piedra caliza yace un componente inesperado: fragmentos de meteorito metálico que constituyen pruebas esenciales para el estudio de colisiones planetarias dentro de nuestro sistema solar. Este lugar se ha convertido en un punto de referencia para científicos que investigan los efectos de los impactos cósmicos, ofreciendo una ventana única a los procesos que moldean la superficie de los cuerpos celestes. Su presencia en el paisaje desértico, rodeada de una escasa vegetación y bajo un cielo de intensos tonos rojizos, genera una atmósfera de misterio que invita a la reflexión sobre la fragilidad de la Tierra frente a los eventos del universo. En la actualidad, el cráter de Barringer sigue siendo tanto un símbolo del poder cósmico como un registro vivo de la historia geológica y celestial de nuestro planeta. El Valle de Huanglong, situado a una altitud de 2.987 metros sobre el nivel del mar, se extiende en las montañas Minshan de la provincia china de Sichuan. Este valle es célebre por sus terrazas multicolores, formadas por piscinas ricas en minerales que fluyen sobre una capa de piedra caliza blanca. A lo largo de miles de años, el agua corriente ha depositado carbonato de calcio, creando cientos de piscinas que centellean en tonalidades de azul, dorado y esmeralda, según la posición del sol. La constante circulación del líquido disuelve los minerales y los redeposita, generando una paleta de colores que varía con la intensidad de la luz solar, pasando de un azul profundo al amanecer a matices dorados al mediodía y a verdes esmeralda al atardecer. El clima de gran altitud conserva la claridad del agua, la cual actúa como un espejo natural que refleja los bosques de pinos circundantes y el cielo abierto. Esta extraordinaria capacidad de reflejo ha llevado a que Huanglong sea conocido como el Valle Celestial en la Tierra. Un nombre que apenas parece exagerado cuando se contempla el paisaje de primera mano. Un elemento oculto yace bajo la superficie. Una red de corrientes subterráneas que transportan minerales hacia la superficie, alimentando continuamente las piscinas y manteniendo la vivacidad de los colores durante todo el año, sin importar la estación. Huanglong representa una armonía viva entre la geología, el agua y el paso del tiempo. Una obra maestra natural esculpida a lo largo de milenios y que sigue sorprendiendo a quienes la descubren. El lago Natron, enclavado en el corazón del Valle del Gran Rift de Tanzania, constituye uno de los ambientes más extremos que se conocen en la Tierra. En la superficie del lago, la temperatura puede superar los 60 grados Celsius y su alcalinidad es tan elevada que los animales que caen en sus aguas se preservan como auténticas momias. La cara del lago está recubierta por una delgada capa de sal y de soda natural. Bajo la intensa luz solar, esa capa forma patrones brillantes de tonos rojos, naranjas y rosados que recuerdan a un paisaje de otro mundo. A pesar de la hostilidad química del entorno, el lago Natron es el único lugar de reproducción para cientos de miles de flamencos menores. Estas aves encuentran su sustento en el lodo cargado de minerales y en las algas rojas que proliferan en sus aguas, lo que confiere al lago una paleta de colores casi sobrenatural y una fuente constante de alimento para la colonia. Bajo la fina costra que cubre la superficie, se ocultan fuentes geotérmicas que liberan carbonato de sodio y otros minerales alcalinos, manteniendo la composición única del lago y reforzando su carácter singular. El lago Natron se erige, por tanto, como un raro ejemplo de la resiliencia de la vida, donde la supervivencia y la desolación coexisten en un delicado y frágil equilibrio. Elevándose desde la meseta de Giza, a orillas del río Nilo, las pirámides de Egipto se erigen como testigos perennes de una civilización que alcanzó su apogeo hace más de 4.500 años. Los tres monumentos principales, conocidos como la pirámide de Keops, la de Kefren y la de Miserinos, fueron edificados con millones de bloques de piedra caliza, cada uno con un peso aproximado de 2.270 kilogramos, y colocados con una precisión que aún asombra a los estudiosos contemporáneos. En su fase original, las superficies externas estaban cubiertas por una capa de piedra blanca pulida que reflejaba la luz solar, haciendo que las estructuras brillaran como faros incandescentes sobre la inmensidad del desierto. Una visión que, para los viajeros de la antigüedad que se acercaban a lo lejos, debió parecer casi sobrenaturalmente resplandeciente. Un componente oculto se encuentra en su interior. Un intrincado laberinto de corredores y cámaras
cuyo trazado podría estar alineado con patrones celestiales y con las creencias de la época sobre la vida después de la muerte. A lo largo de los siglos, su silueta ha inspirado innumerables leyendas y ha sido objeto de innumerables investigaciones arqueológicas, pero su esencia como símbolo de la capacidad humana para materializar ideas grandiosas permanece intacta. Los bloques de piedra caliza, extraídos de canteras cercanas, fueron transportados mediante sistemas de rampas y rodillos, y su ensamblaje requirió una organización laboral y un conocimiento de la geometría que superaba lo que se creía posible para la época. Aquella capa pulida, hoy en gran parte erosionada, mostraba una superficie tan lisa que, según los relatos de los antiguos cronistas, parecía una superficie de espejo que devoraba la luz del sol, creando un contraste dramático con el oscuro horizonte del desierto. El laberinto interno, con sus pasadizos estrechos y cámaras funerarias, habría servido no solo como cámara de reposo para el faraón, sino también como un mapa simbólico que guiaba el alma del difunto a través de los cielos estelares hacia la inmortalidad. Así, la Gran Pirámide y sus compañeras continúan desafiando la erosión del tiempo, recordándonos que la combinación de visión, conocimiento técnico y devoción espiritual puede erigirse contra la propia historia.